Bio Bio TV, con el auspicio de Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio, de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar, con despacho en 24 horas. Y DVA Capital, el futuro es sustentable. Invierte en energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Presentan comentarios de Tomás Mochati. Logra una vida tranquila naturalmente con Melipaz y sin insomnio con Valupaz. Melipaz tranquilizante que calma la ansiedad, controla el estrés y alivia el colon irritable. Valupaz, medicamento natural para el insomnio. Induce tu sueño y buen dormir de forma natural. No provocan dependencia. Para adultos y mayores de 12 años. Venta en todas las farmacias del país y en farmacias independientes. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y sube en un sentido a tus inversiones. El personaje de la semana fue Rodolfo Carter. Arrinconó al Palacio de la Moneda, al fiscal, el nuevo fiscal, Ángel Valencia, y al resto de la derecha. Carter está en la derecha, o como dice él, lo que algunos llaman centro derecha. Aunque la critique aceradamente o reiteradamente, ha sido elegido alcalde por ese sector. Pero sería injusto decir que es un clásico de la derecha. Recordemos que renunció a la UDI en 2015, aburrido de las posiciones conservadoras de ese partido. El 2015 se cabrió, se fue de la UDI. En 2016, el municipio de La Florida hizo de la marihuana con fines terapéuticos un emblema y con la autorización del Servicio Agrícola y Ganadero, del SAC, logró tener un cultivo municipal de cannabis con poco menos de 1000 plantas. Y esto fue un hito a nivel latinoamericano. Esto sirvió para pacientes oncológicos. El alcalde Carter es católico, viste camisa y corbata y tiene plantaciones de marihuana, todo al mismo tiempo. Él cuenta que lo sondearon para ser ministro de Sebastián Piñera II, que estuvo dispuesto y que después de estas llamadas telefónicas, de este coqueteo, nunca más lo llamaron, ni siquiera para darle las gracias por estar disponible. Pero saca cuentas alegres porque dice, si hubiera estado ahí, en ese gabinete, hoy sería un cadáver político. Y seguro que da gracias a la Virgen, a algún santo, a la Santísima Trinidad, a lo que sea. Rodolfo Carter es alcalde desde 2012 de La Florida. La Florida, la cuarta en población del país y posiblemente la comuna símbolo de la clase media, de las clases emergentes, la comuna símbolo de los últimos 30 años. Es una comuna donde se manifiestan las contradicciones de los últimos 30 años. Escuche bien, en el plebiscito de salida, ese en el que el rechazo a nivel nacional tuvo casi el 62% de los votos, en la comuna de Carter, en La Florida, el rechazo obtuvo 50,07% y el apruebo 49,93%. O sea, una comuna dividida por mitades casi exactas en la que hay gente que cree en el Estado, en que están aquellos que, habiendo abandonado la pobreza, viven en la precariedad de poder volver a caer en ella. Por eso Carter camina sobre huevos todos los días
en una mezcla entre la gestión alcaldicia y la de prestidigitador en la política, o sea, un equilibrista. ¿Viene ese tiempo haciendo noticia? Sí, aunque no es tan conocido fuera de la región metropolitana. En la encuesta CADEM, dada a conocer el domingo 19 de marzo, el nivel de conocimiento de Carter es del 68%, bajo, frente al 88% de Franco Parisi, al 91% de José Antonio Kast y al 94% de Evelyn Matei. Pero en cuanto a imagen positiva, está en el segundo lugar, con un 60%, después del 70% de Evelyn Matei. Ellos dos lideran la imagen positiva en esta encuesta, de todos los políticos. Carter, que tuvo padre demócrata cristiano, sabe como muchos que el país sufre un enorme flagelo de la delincuencia, del tráfico de droga y del crimen organizado. Su preocupación es real, como la de muchos. La diferencia, como ocurre con algunos políticos, es que huele, olfatea el espacio, la falencia del adversario, eso que puede golpear y lograr llegar al sentido común de la ciudadanía progresivamente transformada en víctima. Porque el drama del gobierno es que es sabido que cuando fueron oposición se opusieron en forma sistemática a endurecer las leyes para combatir la delincuencia, debilitaron a las policías y dificultaron aprobar las leyes para controlar la inmigración. Estaban en contra del estado de emergencia en el sur y de hecho apoyaron eliminar el estado de emergencia en la nueva Constitución. Estaban en contra de la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado, en contra de la Ley de Infraestructura Crítica. Ahora recién fue aprobada y ahora recién, después de un año, el presidente Boric puso urgencia, recién ahora, a la tramitación de 16 proyectos de ley sobre seguridad. Una de las declaraciones más frívolas sobre todo esto fue la del presidente Boric hace un tiempo. Todos habíamos entendido que había decidido irse a vivir como presidente al barrio Yungay por ser un barrio popular, pero al mismo tiempo un barrio tradicional, de esos que reflejan el Chile de siempre, pero además un barrio con estudiantes, con jóvenes. Ahora dijo, yo decidí irme a vivir allá justamente para vivir esa realidad, o sea, la realidad de la delincuencia, notable. O sea, es ahora uno de los barrios más resguardados de Chile, donde hay más asesinatos, y el presidente quiso tener esta experiencia vivencial. El vacío político que deja la delincuencia tampoco lo llena la oposición. Mal que mal, bajo Piñera el fenómeno ya estaba descontrolado, al igual que la inmigración. Es Carter el que pretende llenar el vacío. Los números, las frías cifras son aterradoras, y le voy a dar solo algunas. En Santiago Centro, entre el 1 de enero de 2022 y el 27 de noviembre de 2022, hubo, escuche bien, un 145% más de asesinatos que el año anterior. En la región metropolitana crecieron los asesinatos en un 40%. En Santiago Centro, los robos con violencia de vehículos saltaron en un 105%. Y en la región metropolitana, también un 105%. En el norte, la situación está totalmente descontrolada. Estas son cifras del 27 de noviembre de 2022. 2 días después de conocidas estas cifras, el 29 de noviembre, el presidente Gabriel Boric tuiteó así: avanzamos, puntos de exclamación. Así luce la Plaza de Armas y el Paseo Ahumada sin comercio ambulante tras un operativo de carabineros. Parece una comedia, o mejor dicho, un drama repleto de frivolidad, porque 2 días después todo estaba de nuevo repleto de ambulantes. Miremos cifras del norte del país. Los homicidios investigados por la Policía de Investigaciones aumentaron de 2020 a 2021 en Arica, 81,8%, Antofagasta, 76,9%, Atacama, 112,5%, Coquimbo, 73,1%, y en Valparaíso aumentaron 67,9% y en la región metropolitana 28,8%. El 46%, repito la cifra, el 46% de la población carcelaria en Tarapacá es extranjera. Un 32% en el caso de Arica y Parinacota, en el caso de Antofagasta un 28,8%, en el caso de Atacama un 15,9% y en la región metropolitana un 11,4%. Población
extranjera en la cárcel. Esa es la proporción respecto de todos. En 2009, el 72% de los homicidios terminaba en condena. El 2021 solo el 57%. Y en estos momentos nos estamos acercando al 40% de los asesinatos llamados sin autor conocido. Y del 40%, casi 40%, nos estamos acercando a esa cifra, casi el 90% de ese tipo de asesinatos nunca termina con condenados. O sea, mandar a matar en Chile el sicariato hoy día es prácticamente gratis. Yo no lo quiero marear con cifras, porque estamos repletos de cifras que en cualquier parte del mundo significarían un descalabro enorme, una preocupación enorme, cambios de autoridades. Pero son cifras que también representan un descalabro de la gente, de usted, emocional y físico. Es el descalabro que vive cada persona. Nos acostumbramos a que desde una moto el acompañante balea a alguien, que ametrallen a personas que están en un auto. Hemos visto en los últimos tiempos imágenes atroces de personas asesinadas en un auto, 2 personas que están en el auto, en los asientos delanteros, totalmente acribilladas a balazos. Hay videos, porque estos asesinatos se hacen a plena luz del día, se cometen a plena luz del día, y son muchos. Hace unos pocos días, nosotros fuimos noticia mundial. Aparecimos en las portadas digitales de muchos diarios de prestigio, porque Valparaíso es un puerto conocido a nivel mundial. Y cuando en ese puerto conocido 15 establecimientos educacionales entre colegios y universidades suspenden las clases porque iba a haber un funeral narco, porque hay temor, eso es noticia y es noticia mundial. Y el subsecretario del Interior, que es justamente el encargado de la seguridad pública, Manuel Monsalve, dice que era un funeral de riesgo mediano y que no deberían haberse suspendido las clases. Y resulta que el ministro de Educación, o sea, está en el mismo gabinete, Marco Antonio Ávila, dice que estaba bien la suspensión de clases. Al ñajú, así le decían, ñajú, Camilo Rojas Chepulich, lo habían baleado a las 13 horas del 15 de marzo frente al Colegio Las Acacias en la subida de Santo José. Estaba esperando a una muchacha que pololeaba, con la que pololeaba y que estaba en ese colegio. El ñajú, 27 años, era un hombre violento, un hombre de armas tomar, con antecedentes policiales, que habría matado a una persona, una banda rival. El velatorio del ñajú fue con balazos por largas horas y con fuegos artificiales, pero el subsecretario del Interior dijo que era de mediano riesgo y que no se deberían haber suspendido las clases. Días antes, en Puente Alto, hubo un velatorio que duró horas y horas a punta de ráfagas de balazos. Es que tienen muchas balas disponibles. Y Carabineros, con caballerosidad, negoció con esos delincuentes para que no dispararan tanto. Sí, sé que lo estoy atontando con las cifras, pero mire, escuche esta. En diciembre de 2022, Carabineros dijo que en los últimos 4 años había habido 1.500 funerales narcos. Eso significa un promedio de casi 4 funerales por día. Hay muchos narcos en el país. Hace pocos días, el puerto de San Antonio fue catalogado no por mí ni por alguna autoridad chilena, sino por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, como el principal punto de tránsito de tráfico de cocaína con origen en Colombia y Perú, que tiene como destino final Europa, Estados Unidos y México. San Antonio, a 100 kilómetros de Santiago. ¿Ve usted que el alcalde Carter tenía la mesa servida? Compárelo, por ejemplo, con la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, del Partido Comunista, la que dijo que había que autorizar a más comerciantes ambulantes para democratizar las calles y que está metida en un oscuro negocio para comprar una clínica con evidente sobreprecio. Esa comparación es una maldad, o más que eso es patético. Pero ¿qué hace Carter? Es sabido que en algunos sectores donde viven personas que poseen recursos económicos modestos, de repente empiezan a remodelar una casa o algunas casas, las que sufren una transformación notable. Las agrandan, les agregan pisos, algunas les construyen piscinas, las alajan, uso esta palabra de origen árabe,
Instalan rejas altas para que haya suma privacidad, muchas cámaras, seguridad. Entran autos caros y sus ocupantes visten con ropa de marca cara. Usted va a comprar un auto, de repente hacer un depósito de alguna suma importante en un banco y debe demostrar de dónde sacó la plata. Eso es lo que pasa hoy. Usted va a un banco, va a hacer un depósito, señor, ¿de dónde sacó esta plata? Muéstrame la escritura. Es que vendí, muéstrame la escritura. Pero a esa gente que vive en esas casas repentinamente remodeladas, no pasa nada. Ahí no hay servicio de impuestos internos, no hay bancos, no hay nada. Y los vecinos miran. Y los vecinos tienen miedo. Y otros se someten a ellos. Y también hay casas no tan ostentosas, pero que las mejoran, de delincuentes de más baja estofa. De delincuentes que son narcos, pero menos importantes. Toda modificación, toda ampliación de cualquier construcción, de una casa, por ejemplo, necesita la autorización de la Dirección de Obras de la municipalidad respectiva. Si no se logra eso, si no se hace ese trámite, esa transformación, esa ampliación es ilegal y puede ser demolida esa ampliación por el municipio con cargo a los dueños. Esta es la vía, este es el camino que ha encontrado el alcalde Carter para atacar el narcotráfico. Es verdad, es una especie de camino menor, de vía alternativa, la que tiene a mano. Pero es una vía de gran visibilidad pública. El único alcalde que hace algo, dirán algunos. Aunque no sea así, parece así. Carter golpeó duramente al gobierno porque sabe que este es un espacio en el que va a ganar. Porque el gobierno en esto tiene escasa capacidad de maniobra. Porque el que hable, Boric, Toá, Vallejo, Monsalve o cualquiera, va a salir trasquilado. El recién estrenado fiscal nacional Ángel Valencia, al principio, cuando Carter demolió la cuarta casa, no objetó lo hecho por el edil, le pareció bien. ¿Qué dijo el fiscal Ángel Valencia? Todos los esfuerzos que apunten a este fin, combatir el narcotráfico, son positivos. Pero a las pocas horas, Valencia cambió de opinión. Anunció un sumario a cargo de la fiscal regional Lorena Parra contra el fiscal Ernesto Navarro de la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado. Porque fue el fiscal Ernesto Navarro quien había entregado a Carter la información de las narcocasas y dijo que esta entrega de información había sido irregular. Carter mostró correos electrónicos absolutamente formales con el fiscal Navarro, el que está siendo investigado, y dijo que el cambio del fiscal nacional Valencia se debía a llamados telefónicos de La Moneda. O sea, acusó, y esta acusación es grave, al fiscal nacional de violar la independencia del Ministerio Público. Desde La Moneda, Gabriel Boric, Camila Vallejo, todos reaccionaron airados. Esto es falso, dijeron. Es verdad que el alcalde Carter no mostró ninguna prueba de su afirmación de que había habido llamados telefónicos. Pero el fiscal nacional nunca explicó su cambio de posición. ¿Lo llamó a alguien? ¿Fue solo una reflexión con la almohada? Esta es otra palabra de origen árabe. ¿Intentó comunicarse con el alcalde Carter? Lo cierto es que el fiscal nacional Valencia no aguantó la verdadera capotera comunicacional de Carter y luego de todo esto retrocedió, dio explicaciones y fue comunicacionalmente derrotado. Todo esto puede provocar lo que se llama efecto imitación, o sea, copiar lo exitoso, lo que conviene. Porque recordemos que después de la elección del 7 de mayo de consejeros constitucionales y del plebiscito de salida del proyecto constitucional, vienen ¿qué? Las elecciones de alcaldes. Y a esas alturas, los candidatos presidenciales ya están en el punto de partida. Sabido es también que hace rato que los gobiernos no logran elegir a uno de los suyos para el periodo siguiente, presidencial, y que la principal opción en los últimos tiempos siempre la tiene la oposición. Es muy pronto para saber qué va a pasar, pero alguien de oposición sí tiene posibilidades. El sueño proclamado a la ciudad como un pregonero de 8 años, eso es lo que pregonó Gabriel Boric, de 8 años para consolidar el proyecto de eliminación del neoliberalismo y de instalación de nuevas reglas del juego que rebarajen la estructura del poder para el siglo XXI, deberá esperar un tiempo, aunque no creo que esto esté todo perdido, lo puede estar por ahora. El peligro
de este efecto imitación es que hay un montón de alcaldes demoliendo casas, a diestra y siniestra, haciendo cualquier cosa para hacerse notar. Porque usted comprenderá que para los menos aventajados, eso de copiar podría transformarse en algo torpe, incluso hasta estúpido. Carter entonces se juega su chance, su opción, su oportunidad. Ahí están, mirando desde la galería, por el momento, Mateo, Sandón, Cast, Parisi, Codina, otro alcalde y no sé quién más. También están mirando los demócratas, los amarillos, el socialismo democrático. Escuché a algunos decir que, considerando que los tiempos en política son esenciales, Carter se había lanzado muy rápido, que era demasiada la ansiedad, que el lanzarse en forma tan veloz podía entrar en combustión, o sea, se iba a quemar, que sus enemigos tendrán tiempo para darle duro, denunciarlo, llevarlo a la Contraloría. Pero si no era ahora, ¿cuál sería la hora de Carter? Ahora, estando así las cosas, el gobierno está en estos instantes a la defensiva, porque no logra imponer su agenda, baila al ritmo de otros. Y hay una inquietud que en estos momentos recorre los espacios presidenciales, que no haya plata para satisfacer las demandas sociales. Es verdad que el triunfo de la negativa del autopréstamo desde las AFP hizo respirar al gobierno en forma aliviada. Es una verdadera paradoja porque la reforma tributaria contemplaba justamente un autopréstamo desde las AFP. Pero estas son contradicciones que solo Mario Marcel entiende. Ahora viene la discusión del sexto retiro y el gobierno tiembla. Pero ¿qué hacer sin recursos? Ya empiezan a soplar los vientos de protestas escolares. Recordemos que la desmunicipalización fue postergada, algo que era absolutamente prioritario para este gobierno. Fue la bandera de lucha desde los pingüinos, del Boric estudiante universitario. Bueno, la desmunicipalización fue postergada. Los universitarios comienzan a enojarse con esto de que la promesa del candidato Boric de condenar el vilipendiado crédito con afán del Estado, el CAE, para el presidente Boric, lo dijo, ya no es prioridad. Los profesores deberán olvidarse de la deuda histórica. A los trabajadores les duele la inflación y ahí está la CUT pidiendo llegar al sueldo mínimo de 500 pesos, no al terminar este gobierno como se prometió, sino que ahora. La Confusam, la salud, estuvo en huelga hace unos días y las organizaciones de personas sin vivienda comienzan a enojarse. O sea, que los movimientos sociales, esos tan invocados, tan convocados en campaña, podrían abrir frentes de confrontación. Este año se recordarán los 50 años del golpe militar y algunos empiezan a recordar no solo el inicio de los masivos atentados a los derechos humanos, sino también el enfrentamiento de Salvador Allende con numerosas organizaciones sociales. Para los alejados de la historia, no es malo revisar estos asuntos, y como Boric es un declarado admirador de Allende, y esta parte la conoce, no está tranquilo con el panorama. Se pronuncian en funcionarios de gobierno las palabras responsabilidad y de solidaridad con el presidente. La verdad es que la derrota en el plebiscito fue tremenda y con la aprobación del proyecto constitucional habríamos tenido un Boric, yo diría, revolucionario, líder de una buena nueva, aterrizando la Constitución a punta de leyes y decretos, con plurinacionalidad, territorios autónomos, con un profundo cambio en el Poder Judicial y en la práctica sin Tribunal Constitucional. La derrota transformó a Boric en una especie, yo digo especie, de socialdemócrata. El rechazo a la idea de legislar la reforma tributaria lo hizo aún más socialdemócrata. Yo no sé si por convicción o simplemente por realismo, en una especie de espera táctica, sin renunciar a los objetivos estratégicos, o sea, esperando una nueva oportunidad. Lo cierto es que ahora debe negociar todo, la reforma tributaria, la reforma previsional, la de salud. Puede ser patético, pero Nicolás Eizaguirre, que defendió con todo la economía que proponía el proyecto constitucional rechazado, o sea, un borichista convencido, ahora reconoció que la reforma tributaria tenía elementos gravosos para el ahorro y la inversión y que en la negociación actual había que morigerar esos aspectos. O sea, le dio la razón a la oposición. Naturalmente que nada dijo antes de la votación, pese a tener alta exposición pública, pero ya es sabido que Nicolás Eizaguirre, en él ahora predomina el político por sobre el economista y eso ocurre hace rato. Pero el Boric socialdemócrata, el de ahora, tiene también efectos en política exterior.
el canciller Alberto Van Claveren, que es un diplomático tradicional, que responde a los usos y costumbres de la Cancillería, no, eso de ponerle colores a la política exterior, o sea, turquesa, o que sea una política exterior feminista, lo puede aceptar públicamente, pero estoy seguro que no van a estar ahí sus esfuerzos. Al contrario, Van Claveren esta semana le paró los carros al presidente de Argentina, Alberto Fernández, por referirse nuevamente a la justicia chilena en su defensa a Marco Enrique Sominami, y la posición chilena respecto a Bolivia y sus nuevas demandas de conversar un acceso al mar fueron claras. Hubo fallo en La Haya, se dijo desde la Cancillería. Lejos están los días del Boric, que decía estar de acuerdo con un corredor para Bolivia, lo mismo decía Camila Vallejo. Ahora, después de los aires que corren en Chile, están dispuestos a enfrentarse, Boric, a los presidentes Fernández y Arce. También dijo Boric que esa idea de pensar que la moneda única de América Latina nos va a hacer per se integrarnos, me parece, dijo, que es a lo menos ingenuo y voluntarista. Para que lo recuerden, esta idea fue relanzada hace poco por los presidentes Fernández y Lula. Es a ellos que Boric les dijo tener ideas ingenuas. Es fuerte, ¿no cree? Sin diplomacia. Agregó que la necesidad de retomar el trabajo, que hay necesidad de retomar el trabajo de la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico, que fue iniciativa de Alan García, el peruano, pero con el auspicio de Sebastián Piñera. O sea, el realismo, la necesidad política tiene cara de hereje. Lo cierto es que el Boric, socialdemócrata, se enfrenta a Fernández, no le encuentra razón a Lula, es otro Boric. Pero naturalmente que quedan resabios del Boric más radical. Es obvio que sí. Desde ya, en algún momento podrá haber arrebatos, salidas de libreto, ideas repentinas, alguna declaración, incluso alguna idea para apaciguar ánimos caldeados en su coalición. Y tendrá que controlar los efectos de decisiones tomadas al amparo del primer Boric. Por ejemplo, el asunto de los indultos. El gobierno tuvo una victoria en el Tribunal Constitucional. O sea, se declaró que los indultos son constitucionales. Pero Boric hizo exactamente lo mismo que han hecho otros. Nombró a 2 personas como juezas que son más bien activistas y pocos saben de derecho constitucional. Esto dentro de la más vil y deleznable lógica del cuoteo. Esto de hacerse con el tribunal. Y lo hizo Boric. Tanto que usted se dará cuenta que ahora nadie del Frente Amplio, nadie de quienes gobiernan, ni del Partido Comunista reclaman contra el tribunal. ¿Cuál es la razón? La razón es que ahora el tribunal es de ellos. La presidenta del Tribunal Constitucional, la ahora magistrada Nancy Yáñez, nombrada por Boric, escribió un libro el año pasado en que dice que considera la protesta el motor y la base de legitimidad de la Convención Constitucional. Y que esa protesta, la desobediencia civil o incivil, puede derivar en actos que pueden ser calificados de violentos y de distintas magnitudes. Y se pregunta Nancy Yáñez si se debe ser indulgentes con los autores de la violencia o incluso eximirlos de su responsabilidad. Y dice que sí, que para que haya paz social y propiciar la promesa de estabilidad política que generan los cambios políticos surgidos del poder popular expresados en la protesta, hay que eximirlos de responsabilidades. Usted comprenderá que después de esto, los abogados que alegaron para declarar la inconstitucionalidad del indulto ante esta jueza nombrada por Boric hicieron simplemente el loco. Pero lo más grave es que esa jueza no se haya inhabilitado. Pero ya sabemos que la dignidad en el ejercicio de los cargos, la ponderación que se exige a todo juez, su imparcialidad, se ha perdido hace rato. Estos son los resabios del Boric de los primeros tiempos, aunque es posible que aún hoy hubiese nombrado a las mismas juezas, Nancy Yáñez y Daniela Marci. En todo caso, sobre esto la derecha tiene poco que alegar, porque Sebastián Piñera hizo lo mismo cuando nombró a María Luisa Bram. Todo esto es una vergüenza. Bueno, a propósito de hechos vergonzosos, un paréntesis. Jimena Fuentes, ustedes saben que era subsecretaria de Relaciones Exteriores. El presidente Boric la echó en el último cambio de gabinete. Ella había tenido muchas diferencias con la ministra Antonia Urrejola, que también fue expulsada. Ella, Fuentes, que es esposa de Fernando Atria, pensó que en algún momento, si era despedida Urrejola, ella podía transformarse en canciller. Entonces, cuando le echaron,
maldijo haber abandonado la Dirección de Fronteras y Límites, en la que le quedaban 3 años para asumir como subsecretaria y luego tener que irse. Pero ella sabía las reglas del juego, obvio. Pero fue tal su impresión al ser despedida que se comentó que su entorno debió contenerla, como se dice ahora. Pero esta necesidad de contención ya es innecesaria, porque acaba de pasar a ser asesora de la repartición que antes dirigió, la Dirección de Fronteras y Límites. Todo esto, verán, se arregla en pocos días. De eso que se llama honor, dignidad, respeto por sí mismo queda poco. Fíjense en qué manos estamos. Preguntémonos, en este ambiente de un Boric devenido un socialdemócrata, jugando a la defensiva, con una economía en dificultades, con un PPD que trata de perfilarse en el centro y separándose del socialismo democrático, con una derecha que se agazapa para alcanzar el poder, con un frente amplio por ahora sin proyecto, con un partido comunista con dificultades internas. Fue notoria la votación de Carol Cariola en favor del autopréstamo en contra de la opinión de la ministra del Trabajo, también comunista Janet Jara. En la votación que se viene, además de un nuevo retiro desde la CFP, ¿qué posibilidades tiene un alcalde como Rodolfo Carter? ¿Quién será su adversario? ¿Carolina Toá? Sin duda, Carter en la semana sacó ventaja, pero yo diría que la situación está con pronóstico reservado, como diría un clínico. Bio Bio TV, con el auspicio de Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio, de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar, con despacho en 24 horas. Y DVA Capital, el futuro es sustentable. Invierte en energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Presentaron comentarios de Tomás Mochiati. Logra una vida tranquila naturalmente con Melipaz y sin insomnio con Valupaz. Melipaz tranquilizante que calma la ansiedad, controla el estrés y alivia el colon irritable. Valupaz, medicamento natural para el insomnio. Induce tu sueño y buen dormir de forma natural. No provocan dependencia. Para adultos y mayores de 12 años. Venta en todas las farmacias del país y en farmacias independientes. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y súmale un sentido a tus inversiones.